yo creo que viene precisamente la literatura inglesa. Les voy a mencionar el caso para empezar de Alan Sillitoe, nacido en Nottingham, que él es un escritor de una generación, que pertenece a una generación llamada la generación furiosa o la generación indignada. Y él tiene un par de novelas y un libro de relatos. La novela se llama Saturday Night, Sunday Morning, sábado y domingo en la traducción al español. Él ahí tiene un personaje que se llama Arthur Seaton, que es el primer héroe de la clase trabajadora de la posguerra en la literatura. Este muchacho trabaja en una fábrica de bicicletas, pero se pasa los fines de semana poniéndose hasta la madre de cerveza y teniendo sexo con mujeres casadas. Es ahí donde yo identificaría al primer joven, o uno de los primeros jóvenes en la literatura contemporánea, que se asume como un rebelde y que toda la actitud sería el precedente de lo que sería la cultura punk. Muchachos muy rebeldes, muchachos que están en conflicto con su entorno, muchachos que casi todos lo resuelven a golpes, no por una incapacidad de reflexionar, sino porque están atorados, están conflictuados con el mundo en el que viven, y que bueno, que viven en barrios proletarios donde precisamente la reflexión no es lo que impera para resolver un problema, es decir, no es el diálogo, sino es el lenguaje de los golpes. Me parece que es súper importante para poder situar también lo que sería, digamos, el antecedente directo de una literatura como la de Irving Welsh. Este mismo Alan Sillitoe tiene un gran libro de relatos que se titula La soledad del corredor de fondo, donde él una vez más aborda es la triste vida de un adolescente encerrado en un Borson, me parece que les dicen, estos reformatorios juveniles. Este muchacho se descubre a sí mismo dentro de este reformatorio como un gran atleta, corredor de fondo precisamente. Entonces él empieza a tener una serie de privilegios, por llamarlo de algún modo, del director de este centro, de este reformatorio, y decide elegir a este muchacho para una competencia de una carrera de fondo que se va a llevar a cabo pues a nivel, no sé, regional. Este muchacho lo empieza a dejar entrenar, y él se da cuenta que es muy bueno. El punto de todo esto es que es un gran atleta que va a ganar la carrera, y de pronto dice, es que si yo gano la carrera, es que va a ganar el corso, va a ganar al director, es darle la razón a este güey, y decide perder. Es decir, es el gran perdedor que está consciente de su vacío, de su yo nihilista, que no le importa nada más que sí mismo. Entonces digo, para no extenderme todo este asunto, pero sí me gustaría dejar claras estas marcas, porque hay otra novela más de otro gran escritor británico, Anthony Burgess, La naranja mecánica, donde también el joven como vándalo, pero como un vándalo que tiene una filosofía de vida muy clara, aparece en la literatura, y que creo yo que es donde podemos ir rastreando las pistas a lo que se va conformando como esta identidad del joven rebelde, que creo que muchas veces es más producto de esta construcción cultural que como una necesidad social que se va generando en estos países donde hay grandes urbes industrializadas, como sería el caso de Edimburgo, Escocia. Claro. No, me parece que es extraordinario que estamos aquí porque el labor de moderación básicamente desaparece, lo cual nos ayudó mucho. No, simplemente diría yo, pasaste con Balan, me parece muy bien, no hemos pasado de la B, me parece que ya no vamos a llegar probablemente a la M, y solamente en la B quería que nos pueda decir algo de William Burroughs o una cosa que no sé tú porque es normal, yo no me sí. Bueno, pues sí hay muchos autores con B que me gustan, no sé, es una letra que me atrae particularmente por alguna razón, pero Julian Barnes pues es un autor que yo la verdad le perdí la pista hace varios libros, pero sigo pensando que es el responsable de uno de los pues, nuevos clásicos de la narrativa contemporánea, que es El oro de Flaubert. También, sin duda, otro libro inclasificable porque es parte memoria, parte ensayo, parte novela, parte parodia, ¿no? Es ahí donde viene el famoso dato, donde yo vi por primera vez el famoso dato de que los ojos de Emma Bovary cambian de color en la novela, ¿no? Algo que no había captado, ¿no? Y que según Aventura Barnes, pues no fue un error de Flaubert, que como sabemos es un escritor, o sea, es uno de los autores Flaubert a los que se le atribuye la frase Dios está en los detalles, ¿no? Entonces, pues no podría irse un detalle así a Flaubert de cambiar el color de ojos. Y dice Barnes que, como muy sagazmente, que quizá es la manera que tiene Flaubert de dar los cambios de ánimo de su personaje a través del cambio de los colores de ojos, ¿no? A mí lo que me parece muy curioso, yo tuve la oportunidad de conocer muy brevemente a Julian Barnes allá en Inglaterra en un festival donde pues, yo estaba ahí también invitado, y lo que me llamó muchísimo la atención, además de su porte completamente, de la flema perfectamente británica, ¿no? Y de su estatura, porque es un tipo de casi 2 metros de alto, fue la manera en que podía
podía hablar, que podía decir, siendo muy serio, cantidad de cosas que tenían al público, nos tenían doblados de la risa, ¿no? Entonces con esa flema británica así, no se le alteraba un músculo de la cara, casi parecía un maniquí. Y él tiene otro filón que es muy interesante, que fue lo que va a presentar Ramos en este festival, que es el de gastrónomo, ¿no? Es un gastrónomo aficionado, tiene una columna, o tenía una columna en el Guardian, me parece, donde él, a la par de estar diciendo recetas que él mismo iba creando, ¿no? En su cocina, iba hablando de literatura, iba relacionando la literatura. Creo que se llama el libro El salvaje en la cocina, algo así, ¿no? Me parece que es un autor muy interesante, me gusta también mucho como cuentista, es un autor que le debe muchísimo a los franceses, como ahí está Robert, ¿no? Muy francófilo y francófono. Y me preguntabas de John Banville. A mi juicio Banville, junto con el escritor sudafricano ganador del Nobel J.M. Coetzee, aunque se dice Coetzee, pero me han corregido ya un par de sudafricanos diciendo que se dice Coetzee, porque es un apellido boer, no es un apellido inglés. Bueno, este autor, Coetzee y John Banville, me parecen los grandes estetas de la lengua inglesa contemporánea, ¿no? Los que le han dado un nuevo aire al inglés como idioma. Y bueno, a ambos tuve la fortuna de conocerlos, a Banville un poco más porque pude entrevistarlo yo en Dublín, después de ir a este festival también coincidí con Julian Barnes. Y es un hombre, bueno, pues muy irlandés. ¿Qué quiero decir con esto? Primero me citó, me citó en una enoteca y no en un café, ¿no? Cosa que agradecí. Entonces, pusimos la entrevista, ocurrió con alcohol de por medio, ¿no? Cosa que a mí me tenía pues, bastante feliz. Y es un hombre que, insisto, un gran esteta de la lengua inglesa y ha podido, Banville, desdoblarse en un seudónimo policíaco que es bien interesante, que es Benjamin Black, para escribir una serie de novelas policíacas. Ya creo que va en la quinta o la sexta novela de la saga de su detective Quirk, que se llama, ambientada en el Dublín de los años 50, que fue el Dublín de la infancia o adolescencia de John Banville. Y es muy interesante ver cómo un escritor tan riguroso, digamos, y tan denso con el manejo del inglés en sus novelas firmadas por John Banville puede desdoblarse en una lengua muchísimo más, en un lenguaje muchísimo más sencillo, exacto, para escribir novelas policíacas. Y voy a mencionar una B más, que me parece muy interesante, otro escocés como Welsh, que es Iain Banks, fallecido muy recientemente, en este año, pues es un hombre de un cáncer brutal. Y él también, como al igual que John Banville, Iain Banks tenía, bueno, como escritor tuvo la posibilidad de desdoblarse en dos. Él tenía así como Banville se inventó el seudónimo de Benjamin Black para escribir como autor policíaco, Iain Banks se ponía la N de su segundo nombre para escribir novelas de ciencia ficción pura y dura, ¿no? Muy reconocido en todo el mundo como escritor de ciencia ficción, y se quitaba la N para escribir como, digamos, sus novelas literarias, más literarias. Pero en ambos campos, tanto en la ciencia ficción como en la literatura, digamos, inquieta, es un escritor realmente extraordinario. Tiene una de las novelas más brutales que yo he leído en mi vida, que es La fábrica de las avispas, The Wasp Factory, y que gira en torno de un niño que es un asesino en serie. ¿Sí? Entonces es el primer, porque todo el mundo curiosamente piensa que Holden Caulfield de J.D. Salinger, ¿no? Es un asesino, pero en ningún momento está claro en la novela, ¿no? O sea, por desgracia, pues propició un asesinato en la novela, pero eso es distinto, ¿no? Pero la gente suele confundir, y en algún momento me metí en esta discusión de quién era el primer niño asesino en serie de la literatura, y yo dije, bueno, quizá no el primero, pero uno de los primeros, yo creo que es este personaje de Iain Banks en La fábrica de las avispas. Y lo que logra muy bien en esta novela, que es realmente estremecedora, muy perturbadora, brutal. Eso tienen también los ingleses, ¿no? Los británicos. No tienen muchos pelos en la lengua a la hora de escribir, sea sobre violencia, sea sobre sexualidad. A diferencia de repente de sus colegas norteamericanos, que de repente para ciertos temas pueden ser más duros, más sí. Pero ya para terminar, bueno, en esta novela, así como yo creo que es la contraparte perfecta para el Reino Unido de El Guardián del Centeno de Salinger. Me parece que si uno lee las dos novelas, El Guardián del Centeno y La fábrica de las avispas,
creo que puedo encontrar ahí un tratamiento de la infancia y de la adolescencia muy, muy brutal, muy salvaje, y realmente que son novelas las dos, el Guardián Centeno y Fábricas de Avispas, que llegan realmente a la médula del lector, ¿no? Podríamos pensar en William Golding, ¿no? Con el Cielo de las Moscas. Bueno, claro, otro gran escritor británico. Sí, bueno, y con este asunto de la infancia como posibilidad de ser una manifestación del mal, ¿no? Sí. Bueno, es decir, cuando me invitaron aquí a esta charla con ustedes, yo quedé como con la idea de que tenía que girar un poco con la presencia de Irving Welsh, que es como el invitado. Entonces yo me puse a pensar muchas cosas alrededor de un escritor como él, que me parece un caso interesantísimo en la literatura contemporánea, porque yo creo que es de los, no sé, contados escritores donde su éxito literario va muy de la mano con el éxito que han tenido dos películas basadas en sus novelas, concretamente el caso de Trainspotting, que yo le decía ayer a Mauricio que cuando yo recuerdo la novela y pienso en la novela, yo no puedo dejar de pensar en Iggy Pop cantando Lost for Life. Entonces, y yo creo que para una novela como esta de Trainspotting, yo creo que ese sería como el tema musical perfecto. ¿Qué quiero decir? Esto no es tan gratuito. Iggy Pop es otro de los grandes íconos de la cultura pop, heroinómano, alcohólico, amante incluso de David Bowie, según se sabe por ahí. En fin, son digámoslo así, los nuevos héroes juveniles, creo yo. Y es ahí donde yo veo la importancia de un escritor como Irving Welsh, y que además ayer por la noche la verdad me di cuenta de que sea un rockstar literario, porque yo la mera verdad he ido a charlas con escritores, yo la verdad nunca había visto un auditorio lleno, sí. Y no había visto un auditorio lleno donde mayoritariamente había gente joven, donde yo tengo la sospecha también de que la conexión de esta gente con la obra de Irving Welsh es precisamente a través de la película, no tanto de su novela. Me gustaría que enfatizar un poco que, digámoslo así, que los padres ideológicos de una literatura como Irving Welsh, parte de ella es otro escocés célebre dentro de los novelistas de culto contemporáneos, que es Alexander Crocky, un expatriado también de Edimburgo, si mal no recuerdo, no, de Glasgow, perdón. Él emigra a Francia, a París concretamente, en los años 50, y se empieza a conectar, a rodear, a hacer amistades con los grupos de vanguardia radical parisinos, entre ellos el grupo de la Internacional Situacionista, comandados por Guy Debord. ¿Qué es lo que ocurre con Trotsky? Que se convierte en una figura emblemática de los movimientos políticos y artísticos radicales en París, por lo pronto. Trotsky escribe dos novelas que son fundamentales para entender este mundo de la narcosis y que se convierten también en novelas paradigmáticas de todo este mundo, del mundo de la adicción, no como una manera de caer al abismo, sino como una redención del individuo a partir de sus decisiones personales. La primera de ellas se llama El libro de Caín, que es una novela casi autobiográfica, donde él empieza a narrar su aventura o su experiencia con la heroína. Trotsky era un personaje polémico, singular, y esta novela fue publicada, digámoslo así, de manera clandestina por otra gran figura del siglo XX que en algún momento estaría bien de charlar sobre él y su obra y su trayectoria. Es un francés, Maurice Giraudat. Este tipo era un libertino, tenía un bar, pero era un gran lector, amante de la literatura, y él fue el primero que empezó a publicar autores como Trotsky. Les pedía novelas pornográficas, y Trotsky lo que le entregó fue el libro de Caín. Para hacer una idea de la importancia de Maurice Giraudat, él fue el que publicó primeramente, antes que en Estados Unidos, Trópico de Cáncer, y publicó Lolita de Nabokov. Es uno de los grandes editores del siglo XX y que creo que habría que hacerle un espacio muy particular, porque bueno, en México me extrañaría de pronto ese tipo de editor también, ¿no? Este editor bohemio, radical, libertino, que le dio oportunidad a tipos como Trotsky a desarrollar un talento literario. A Trotsky se le acusó de escribir muy poco, pero en realidad si uno revisa su bibliografía, tiene más de 12 libros. Lo que pasa es que por motivos que tuvo con las autoridades parisinas, primero también británicas, él prácticamente sale huyendo a los Estados Unidos, donde empieza a vivir en una embarcación, porque él tiene un pasado de familia dedicada a este asunto de la navegación marítima. Y Trotsky, con esta experiencia, escribe otra gran pequeña novela que se llama Young Adam, el joven Adam, donde también de una manera un tanto autobiográfica, él empieza a relatar este submundo
de gente condenada, digámoslo así, a perecer por sus propias decisiones personales, pero que son tomadas con toda lucidez y conciencia. Yo creo que ese es otro gran escritor, otro gran personaje de la literatura británica que uno tendría que tener en cuenta para entender de dónde un autor tan exitoso como Irving Welsh viene y desarrolla un discurso donde yo creo que, digámoslo así, lo que decía en un principio, esta cultura pop se detona en una cuestión delirante y muy divertida. Yo creo que ese es uno de los grandes logros de la literatura bilingüe, y aparte de sobreponerse a la pésima traducción que tiene en español, donde hay que hacer como una labor doble, porque algo que quizá ahorita ya tiempo de conversarlo, es estas particularidades del lenguaje. Welsh realmente habla escocés, escribe en escocés, un escocés vernáculo, que a mi manera de ver, en muchos sentidos, lo vuelve casi intraducible, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo muy grande si uno lo lee en su propio idioma, y si no, pues encomendarse a los dioses leyendo el anagrama, ¿no? Ahora mencionaste, y me parece muy interesante esta relación, también ayer decía Welsh en su plática, obviamente le preguntaron, o sea, es ahora también productor de cine, ¿no? Sí, claro. Produce ya las películas. Y música, me parece también. Música, ¿no? Entonces se ha metido ya como en otros medios. Digamos que me parece muy interesante esa exploración del escritor que se va deslizando hacia otros medios. Y curioso porque hay dos escritores británicos que tuvieron, digamos, que le deben en buena medida su éxito a el cine y específicamente a Danny Boyle, que es el director de Trainspotting, ¿no? Que es Irving Welsh obviamente, y el segundo es Alex Garland, que también me parece de las nuevas generaciones un escritor bastante notable. Alex Garland, seguramente ustedes lo ubicarán por otra película de Danny Boyle que no es muy buena, que se llama La Playa, que es este grupo de, este chico interpretado por Leonardo DiCaprio en la película, que va a Tailandia y se mete también como en un grupo de hippies. Exacto, pero hay una plantación de droga y hay asesinatos. La novela es muchísimo más rica, mucho más compleja, más densa. Y Garland terminó, pues se encantó con el cine y ahora ha hecho ya mancuerna con Danny Boyle como guionista en varias películas. La más reciente es una incursión en la ciencia ficción que a mucha gente le pareció mala, a mí la verdad me parece bastante buena, que se llama Sunshine, una película de hace unos 3-4 años, ambientada en un futuro donde el sol se está apagando, entonces va una expedición a detonar, a reactivar el sol, ¿no? Y pasan una serie de cosas ahí que van tomando un tenor cada vez más metafísico, a mi juicio, ¿no? más abstracto. Alex Garland ha trabajado, insisto, mucho, pues son los dos escritores que le deben a Danny Boyle pues el éxito, ¿no? Y yo creo que... ¿Qué dirías de Ballard? Perdón, porque él tiene, bueno, Crash está llevada al cine, ¿no? Claro. ¿Qué te parece ahí el asunto? Sí, bueno, ahí lo que pasa es que yo cogeo de la pata de David Cronenberg, ¿no? Entonces prácticamente hasta la peor película que hagan va a parecer buena, ¿no? Me parece un cineasta extraordinario, un cineasta fuera de serie, me parece un cineasta visionario. Y claro, la novela de Ballard es muchísimo más rica, ¿no? En matices, la adaptación de Cronenberg, pues sí se tiene que quedar, como ayer decía Welsh en una pregunta, se mostró bastante paciente con preguntas, sí, con preguntas bastante pues, bobas, para decirlo franca y llanamente. Sí, exactamente. Pero él decía, pues sí, le preguntaban, oye, a ver, ¿tú qué piensas de lo que preguntan a todos los escritores que llevan al cine, ¿no? ¿Qué piensas de las adaptaciones de tus películas? Entonces decía, pues que me puedo sentir halagado, ¿no? Que alguien se interese por la trama, y claro, si funciona bien voy a decir, pues claro, el material de donde viene era extraordinario, ¿no? Y si funciona mal voy a decir, pues si engorda su cuenta bancaria es excelente, ¿no? Pues claro. Digna al Oscar. Sí, exacto. Es curioso porque alguien que también pude entrevistar y que viene en entrevista en este libro que mencionó Edgardo al principio, La brújula hechizada, de James Ellroy, un escritor no británico, pero es norteamericano extraordinario, radical como pocos, en muchos sentidos. Y él ha sido adaptado con desigual fortuna al cine, ¿no? Y él lo que me decía en la entrevista que le hice fue, lo que tienes que hacer cuando llega un productor o un director de cine,